bueno, vamos a tocar un tema que me parece que está bueno que lo empecemos a conversar, porque tiene que ver con situarnos en nosotros mismos y quiero que también abordes un poco el tema astrológico en ese reconocimiento personal, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con el empoderamiento y cómo, desde dónde nos paramos para manifestarlo y dónde lo perdemos, y justamente cómo los planetas y el momento astrológico que estamos viendo ahora nos propone una mirada mucho más profunda en nuestras cosas, como para que podamos hacernos cargo con el cuerpo y con la actitud sobre lo que tenemos que sanar, transformar y reformular de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo está dado eso hoy desde la astrología, Cari? Bien, sí, te escuchaba atentamente y pensaba justamente que el cielo hoy nos está proponiendo muchísimo movimiento, ¿no? Desde distintos lugares tenemos activaciones, entonces se puede sentir como muy, muy movido, o más que movido, muy intenso, y también se puede sentir un poco frustrante desde algún lugar, ¿no? Tenemos una conexión en tensión entre Mercurio, que es nuestro aspecto de comunicación, comunicacional, que está retrógrado, y eso significa que está mirando hacia adentro, ¿no? En un momento de repaso o de revisión. Y vamos a notar que todo lo que tiene que ver con la acción, que es Marte, con el impulso, con los inicios, con esto de energía, está muy amplificado, y este tironeo con Mercurio puede sentirse como un querer hacer algo o querer decir algo y estar como un poco entorpecido. También tenemos una tensión desde Piscis con Saturno, que también está retrógrado. Saturno es nuestro contacto con la realidad, con el orden, con lo que nos pone o nos sitúa, ¿no? Y bueno, en esta danza estamos, ¿no? En esta tensión que está bastante fuerte hoy en día. Además, hablábamos de poder. Y bueno, poder por excelencia hablamos de Plutón, ¿no? El poder personal, el poder, la potencia, lo que, lo que somos en potencia y lo que podemos ser, ¿no? Cómo habilitarlo. De todo esto nos habla Plutón, y en este momento está retrogradando también el planeta más lejano a nuestra conciencia, está retrogradando, y además está volviendo a Capricornio, en donde ha estado por muchísimos años, y es como el último atisbo a Capricornio, y eso significa que lo que todavía no había caído del poder político, del poder estructural colectivo, porque es colectivo, va a terminar de caerse ahora. Todo lo que necesita terminar de caerse se va a caer para luego pasar a otra energía distinta, que es Acuario. Pero verás que todo el cielo nos está proponiendo este movimiento interior, ¿no? Ese movimiento interior donde podemos dialogar con nosotros. Y de hecho es necesario que lo hagamos, necesario hacer esa revisión, ese mirarnos para adentro, vernos qué necesitamos, qué queremos, cómo estamos, cómo está la vida con respecto a lo que queríamos o a lo que queremos, y qué hay que modificar, qué hay que cambiar, qué puedo yo como persona cambiar, ¿no? ¿Cuál es mi poder en mi realidad hoy? Entonces, es como muy interesante el momento que estamos atravesando. Cari, tengo dos preguntas para vos. La primera es, Mercurio retrógrado siempre aparece en todos lados, en todo momento, y
¿Es una constante? ¿Cómo es el juego astrológico ahí? ¿Cómo se entiende eso? Porque Sí. no pasa siempre retrógrado de otros planetas, entonces, ¿cómo es? No, no. Ahora ha coincidido que además hay muchos planetas retrogradando. Nosotros tenemos una visión en astrología que es geocéntrica, o sea, siempre es el movimiento de los planetas en relación a la Tierra, incluso el Sol, ¿no? Entonces, tenemos que los planetas tienen una órbita, pero nosotros nos estamos moviendo. Y no es que los planetas van a ir para atrás, pero de acuerdo a cómo nos estemos moviendo en la posición de nuestra órbita, a veces tienen una apariencia de estar yendo hacia atrás, ¿no? En determinados momentos. Mercurio es el planeta más rápido, más cercano al Sol, y tiene 4 retrogradaciones al año. O sea, tenemos mucho tiempo de Mercurio retrógrado y no siempre se caen las comunicaciones, no siempre nos afecta. En este momento da la casualidad, vamos a ponerle, o se da la circunstancia en que hay muchos planetas con los que está haciendo conexión. Entonces, probablemente lo estemos sintiendo, ¿no? Seguramente, pero simplemente es una invitación a mirarnos hacia adentro. Y esto de revisar, siempre es necesario revisar, porque cuando podemos mirar hacia atrás o mirar hacia adentro, podemos ver algo que queremos modificar y es como tener esa oportunidad. Como cuando me equivoqué con el lápiz, puedo borrar con la goma, ¿sí? Una vez que lo leí y me equivoqué, puedo borrar y puedo escribir de nuevo. Eso sería algo así como Mercurio, ¿no? Tiene que ver con la comunicación colectiva, pero la comunicación también interna, nuestra. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo queremos mostrarnos? ¿Qué queremos expresar? ¿Y cómo queremos hacerlo? Entonces, es como una invitación para repensarnos y me parece que no existe esto de esa fama, ¿no? Porque caemos en esas cuestiones que tienen que ver con los horóscopos y con los mitos que no tienen tanto de realidad, ¿no? Hay que pensarse como una totalidad y este tipo de aspectos como una invitación para mirarnos. Y a veces es incómodo, eso sí puede ser. Es incómodo, pero justamente quería hablar de ese tema también con vos. Empoderarse significa para mí elegir. Significa elegir y tomar acción. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vivimos como en una vorágine de cosas donde lo sensual y sensible desde el ego también nos seduce para que nos perdamos en todo ese tema y cedamos constantemente. Pero el alma y el cuerpo tiene otro registro, porque cuando vos tenés registro de abandono, cuando vos tenés un registro de alguna cuestión así, por más que todo lo que está funcionando afuera esté funcionando, a vos adentro te está disparando otra cosa y entonces estoy perdiendo mi punto de referencia y no puedo hacer el cambio porque no entiendo dónde estoy parado. Entonces creo que también empoderarse tiene que ver con todo lo que estás contando, o sea, parar, observarme, dialogar conmigo, escucharme y no estar reaccionando todo el tiempo como si fuera algo automático, ¿entendés? Totalmente. Sí, sí. Además, esto de elegir, ¿no? ¿Desde dónde elegimos si no nos conocemos, si no tenemos bien delimitado nuestro ser, ¿no? Bien mano a mano. Nosotros, es como vos decís, ¿no? Vivimos en una vorágine de distracciones, porque está así planteada la Matrix hoy por hoy. Y es como desconectar de ahí y conectar adentro. Y es como, repito lo lo que dije recién. Es incómodo encontrarse con uno porque uno no está habituado a hacerlo.
justamente por todo este tipo, perdón, de situaciones que así nos lo plantean a propósito. Entonces, además de una elección, creo que es una decisión que hay que tomar, ¿no? Sí. Sí, me parece interesantísimo porque, ¿sabes qué? A ver, lo quiero plantear desde este ángulo. Voy a abordar un par de cosas. Primero, conocerme significa usarme en el buen sentido. ¿Está? Por ejemplo, si yo soy un tipo efusivo, vos también sos efusiva, pero tu medida de efusividad no es la misma que la mía. Claro. Entonces, yo dentro de mi proceso personal he como aprendido a jugar con reglas. Entonces, pasan dos cosas. Tu regla no es la misma que la mía, y las cosas como las quiero usar yo no es igual como las querés usar vos. Entonces, yo no me pierdo en la vorágine de la manada, del sistema, de nada, porque cuando me reconozco, lo primero que hago es ver si yo quiero vivirlo y en qué magnitud lo quiero vivir. ¿Entendés? Entonces, me parece que ahí es donde la gente no está articulando su poder, porque no se reconoce y no saben cuáles son sus reglas. O sea, vos por ahí, no sé, te gusta estar en silencio y sos, no te digo apática, pero sos como más lenta, y entonces vivís las cosas a ese ritmo, y yo soy un tipo más explosivo, pero tiene que ver también dentro de esta ecuación, tiene que ver para mí, tiene que ver con cuál es el punto de equilibrio. Entonces, si yo en mi regla moverme significa estar al 80 y en tu regla vos moverte significa estar al 5, porque vos sos más tranqui, más lenta y todo, si vos te pasás de la regla, explotás, porque salís de tu punto de equilibrio. Entonces, cuando empezás a alejarte de la regla, digamos, de la medida tuya, te empezás a desequilibrar. Y cuando no accionás, también te desequilibrás porque las cosas no pasan y no trae lo que vos necesitas en todo tu sistema. Entonces, me parece que eso también hay que enseñarle a la gente a reconocerlo, porque te voy a dar un ejemplo burdo, pero rápido. Vos tenés un hijo que el tipo está como explotado, de pronto lo que sea, pero claro, está esperando que los padres lo escuchen para que lo reconozca, porque él no tiene su propio registro de sus propias reglas, sus propias medidas. Necesita que los padres se lo marquen y lo encuadren, ¿entendés? Entonces, todo el tiempo está pasando esto. Y entonces, creo que aprender eso nos proyecta en el empoderamiento porque sabes dónde te vas a meter y dónde no te vas a meter, donde no perdés energía y donde sí perdés energía, y donde vos querés crear tu vida y donde no te enganchas en las cosas que te hacen perder tiempo en tu vida. Sí, tal cual. En realidad también pienso que en este escenario que vos planteás, estamos hablando de sujetos que tomaron su poder personal y se van conociendo, ¿no? Y saben que las cosas pasan por uno. Pero en general, como este ejemplo del niño que espera que sus padres eh, le den una respuesta de reconocimiento, en realidad esa delegación del poder lo hacemos, o sea, como sociedad, como planeta, lo hemos hecho como humanidad. Siempre, porque siempre delegamos a un Dios que está afuera, a una religión que me dice cómo tengo que actuar, al gobierno que me pone reglas. Entonces, esto conlleva que, por supuesto, nunca voy a ser responsable de nada, sino que voy a estar dependiente. Tomar el poder personal creo que tiene que ver con reconocernos como seres independientes, como seres capaces de gobernarnos y como tales tenemos que conocernos, ¿no? Creo que la cuestión es primero reconocer en cuántos lugares, en cuántas situaciones, en cuántas relaciones soy dependiente. ¿De cuánto? ¿A cuánta gente le doy mi poder para que pueda modificar mi vida, cambiarme el ánimo, darme un mal humor? O sea, y partiendo de eso, de ese reconocimiento muy realista, ¿no? Podemos empezar a empezar a tomar ese poder que dimos y relegamos o delegamos.
Hay cosas que no son negociables. Cuando uno quiere ejercer su propia soberanía, no puede estar dependiente. Ujú. Y eso es un ejercicio previo, ¿no? Al empoderamiento. Es interesante eso también, Cari, porque también la pregunta es para toda la gente, ¿no? ¿Dónde tengo mi poder y cómo uso mi poder? Porque si no lo reconozco, no sé que estoy transaccionando con él. Estoy en Totalmente. piloto automático, cediendo y funcionando con el sistema. El sistema de la familia que dice tal cosa y si no haces lo que dijo la familia, entonces te sanciona, la religión y bla, bla, y todo lo que hablamos. Sí, y si no, uno reacciona con culpa, las culpas, ¿no? Esto de los deber ser, que los tenemos muy incorporados y son muy inconscientes, ¿no? Que vienen a través de lo ancestral, que vienen a través de lo cultural, y es todo como aprendido, ¿no? Y es como la invitación actualmente es a desaprender. Y primero, para poder desaprender, tengo que saber qué estuve aprendiendo, dónde estoy conectado todavía a eso, ¿no? Ese condicionamiento. El poder Sí, personal no se puede ejercer con condicionamientos. Y sí, eso solo lo sabe, digamos. yo creo que a veces es difícil contrarrestar la sinergia, ¿no? Porque si vos venís en un bólido de 100 kilómetros por hora, no lo podés parar de en seco. Hay una No, desaceleración, hay una desaceleración. Pero por lo menos a mí me ha servido llamarlo el pensamiento lateral. Siempre me sirvió como, bueno, si esto funciona así, podría funcionar de otras maneras. Entonces, si funciona de otras maneras, yo no me paro en la misma mirada de siempre, sino digo, ah, mira, puedo soltar esto. ¿Por qué? Porque hay otras formas de hacerlo. Entonces yo, esa inercia o ese surco que está haciendo ese automatismo, ahí sí lo paro en seco porque quiere seguir circulando por la misma pista y resulta que yo empiezo a jugar en la otra pista y esto ya no tiene fuerza. ¿Entendés? Eso por lo menos me ha ayudado a mí a poder también ver otros ángulos de mí mismo, sobre todo. ¿Entendés? Y lo propongo también en una mirada muy simple. Vos vas al supermercado por la misma calle, por la misma cuadra, por todo el mismo lugar, el mismo camino. Bueno, mañana hace otro distinto y vas a llegar al mismo lugar, pero vas a hacer otro distinto. ¿Entendés? Entonces, en la psique, todo el tiempo podemos cambiar esto que vos decís, pero también tenemos que animarnos a decir, bueno, mira, la verdad que no tengo tanta necesidad de llegar 5 minutos antes, 5 minutos después, voy a hacer un camino más largo y voy a ver qué me pasa. Porque lo desconocido también da miedo. totalmente, totalmente. Eh, Sobre todo si los desconocidos somos nosotros mismos. Es como evadirnos, ¿no? Y cuántas veces lo hemos hecho. Eh, Esto de distraernos, sostener momentos, mandatos, relaciones, con tal de no encontrarnos con nosotros mismos, porque nos da mucho miedo. Entonces eso también es válido verlo, ¿no? Y empezar a conocer la química que nos atraviesa en el cuerpo cada vez que estamos en alguna de estas situaciones y la química también que nos recorre en el pensar de no depender de nadie y tener que asumirnos. Eso también puede ser muy eh, atemorizante. Al mismo tiempo, creo que en la ecuación hay que poner esto de la soberanía, ¿no? El poder personal de uno, de saber, de querer, de hacer por uno mismo y de responder a la esencia. Y es como que esto que vos me decías recién del no se puede parar en seco y creo que tiene que ver con eso. Uno va empezando a atisbar cuando se va animando pequeñas cosas, a recuperar esos pequeños lazos que nos mantenían dependientes de la realidad y empezamos a circular desde otro lugar y cada vez vamos a querer más, eso seguro. Voy a hacer un comentario y te quiero hacer una pregunta. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, con respecto a esa mirada, siempre me gustó como desarmarme. Porque también pasa algo en este tema de la mirada. Tengo miedo a ver el cuco que soy yo porque no me conozco, pero cuando, lo hablo desde la metafísica, ¿no?
cuando yo aprendí que yo soy el universo dentro de mí y todo está dentro de mí, lo que también comprendí, como para hacerlo básicamente también, es que yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo existir de la forma que quiero, crear lo que quiero y vivirlo. Entonces, esta situación de tener un apego a una idea de lo que soy yo, de lo que no soy yo, de lo que veo y no veo, y que entonces me da miedo porque si lo veo, me voy a perder, me voy a morir o lo que sea en esa autoobservación, en realidad solté todo y en vez de estar esperando ver algo, me puse a crear algo. Es al revés. Porque si quiero ver lo que supuestamente tengo que ver, puedo estar toda mi vida. Entonces, para ver lo que yo soy, me pongo a crear lo que yo quiero ser. No espero ver lo que está atrás mío. ¿Entendés? Entonces, si yo quiero, no sé, ser, no sé, más exitoso y tengo miedo al éxito, me pongo a crear éxito y veo cómo me va. No estoy viendo si me duele el éxito porque no hago eso, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Suelto el miedo y empiezo a conectarme con la percepción en mi cuerpo. Esto que me está pasando me se hace sentir bien, me hace sentir mal, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sin la sanción, obviamente sin sanción, porque en el proceso siempre hay errores y los errores no son malos, son parte del aprendizaje, entonces no hay sanción. Y me autoobservo mejorando, entonces en vez de decir, no sirvo para nada, viste que esto no me sale, lo que hago es cada vez estoy haciendo lo mejor y estoy cada vez más cerca de mis objetivos. Sigo haciendo lo mismo, solamente que la descripción de mí mismo es otra. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, creo que está bueno como empezar a cambiar la dinámica de lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Pero sí, también entiendo que esto de no se puede hacer de golpe, soltar, suelto esto. Puede ser, sí, hay conciencias que sí pueden hacerlo, claramente, pero no es fácil cuando uno ha estado dependiente siempre de todo, ¿no? Y creo que, bueno, tiene su proceso, ¿no? Es un proceso, creo que es un proceso. Está Y muy creo que bueno. está muy bueno esto de validar que nos equivocamos, que a veces volvemos a ser pendientes, nos soltamos, pero nos volvemos y así. Es como parte, ¿no?, del proceso y permitirnos esas equivocaciones, entre comillas, y saber que estamos en camino, ¿no? Saber que estamos en ese recorrido al cual queremos llegar, ¿no? Como objetivo, como meta. Pero valorar también cada intento, valorarlo y experimentarlo y animarse, ¿no? Animarse a poner el cuerpo, esto que vos me decías de qué me pasa en el cuerpo, que yo le llamo la química que me recorre, a veces puede ser incómoda, ¿no? ¿Cuántos tenemos ese riel del dolor de estómago cuando tengo que hacer algo nuevo? Y es parte de algo que me está diciendo el cuerpo, que le tengo que enseñar a mi cuerpo que no es malo, ¿no? A disolver también ese tipo de reacciones que tenemos en automático, porque responden a esos patrones y a esos mandatos de los que estamos hablando. Es como animarse, ¿no? Animarse a traspasar esa incomodidad, ¿no? Siempre decimos, hay una carta en el tarot que es la luna y que muestra justamente esta sensación, ¿no?, que me da cuando tengo que ir hacia una frontera o traspasar una frontera que no conozco. Y es esa sensación del miedo, de la oscuridad, de que me van a acechar peligros. Y al mismo tiempo, en un punto lejano, hay que saber que uno está la luz, que está lo verdadero, ¿no? Y que eso que atravesamos no es más que una parte nuestra que tenemos que alumbrar. Entonces, Tal es cual. como muy interesante eso y creo que está bueno este mensaje de animarse, ¿no?, a las pequeñas victorias sobre la soberanía.
las pequeñas, ¿no? Aunque sea poder decir un no a tiempo. Esas cosas y reconocérnoslas para poder ir haciendo como el mapa interno propio. Y creo que eso es muy importante, ¿no? No es que de un día para el otro podemos hacer, somos soberanos sobre todo y ya está. No es un proceso que tiene un acabado así perfecto, sino que es un camino, ¿no? Y está bueno recorrerlo. Creo que está bueno poner esa mirada de lo posible. Vos estabas hablando de soberanía y la soberanía tiene que ver con un territorio y muchas veces no sabemos cuál es nuestro propio territorio. Exacto. ¿Entendés? Entonces es súper interesante empezar a hacer ese trabajo personal porque a vos te gusta estar en algunos lugares, en otros no te gusta estar expresándote de una manera y en otros no te gusta, entonces no sabemos tampoco muchas veces cuál es nuestro territorio y ahí está como un poco ese desandar lo automático y empezar a armar nuestra propia historia, digamos, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Cari, contame una cosita, ¿cómo podría la astrología ayudar en este proceso, digamos? Yo creo que bueno, hay muchas herramientas, ¿no? La que yo conozco y elijo es la astrología porque brinda mucha información, más allá de la información, mucho de situarse en ese territorio que somos, ¿no? Es como una mirada a ese territorio en el que estamos, que nos conforma. Y al menos para mí ha sido muy importante este tema del autoconocimiento. Yo así empecé y mucha gente empieza así, ¿no? Buscando en alguna disciplina o en alguna herramienta respuestas. Primero con uno y bueno, en el caso de la astrología me parece que es fundamental el conocerse, el conocer nuestras energías, saber cómo se mueven en cada uno. Yo diría saber cuál es la energía del sol, del ascendente, de la luna, que son el tríptico, ¿no? La tríada principal que nos conforma y conocerla, ¿no? A partir de eso es un montón. Podemos hacer mucho con eso. Y después, claramente, se puede ir más, ahondar cada vez más y uno no termina nunca, como siempre, con uno mismo, ¿no? Creo que es fundamental el contacto con la carta natal. Me parece que eso es mucho más allá. Yo creo que hoy en día ya no está esa cuestión del horóscopo y de lo predictivo, sino que ya hay como una conciencia o hay un conocimiento mayor de la gente sobre lo que puede implicar el conocimiento de una carta natal, que no tiene que ver con lo que me va a pasar, sino con quién soy, ¿no? Cómo se mueve ese universo. Está muy bueno lo que planteas porque fíjate cómo cambia el tema. No estoy esperando que me digan lo que soy, sino, digamos, lo que me va a pasar, sino reconocer quién soy. Claro. Y es totalmente distinto el punto de vista y de percepción de las cosas, ¿no? Sí. Me contabas que previamente que también vos haces como un trabajo más de trabajos de mandalas y estas cuestiones. ¿Cómo es eso? Contame. Bueno, el mandala es la conformación de la carta natal, cada uno tiene el propio, ¿no? Tiene el único sello personal con el que entró a este mundo. Y es fundamental conocerlo y cómo se mueve, ¿no? Cómo se mueve todo el tiempo el universo sobre ese mandala, porque ese mandala nos representa, digamos, energéticamente. Entonces, está buenísimo conocerlo porque es conocer el vehículo que portamos, ¿no? Que somos en este mundo, en esta tierra. Está muy bien, está muy bien. Che, Cari, y con respecto también al tema del empoderamiento y todo eso, esto que vos planteás de los mandalas y el trabajo mandala, ¿es un trabajo que vas haciendo en distintas partes?
¿Lo abordás de una forma directa? ¿Cómo lo trabajas? Primero, en las lecturas de carta natal, abordamos el primer contacto, digamos, con nuestro mandala y luego uno va ampliando esa visión, ¿no? Se van agregando factores, se van agregando técnicas y también se puede ir haciendo una lectura del cielo en algún momento determinado. Muchas veces vienen personas que ya han conocido su carta y que están como más familiarizadas y te dicen, mira, estoy pasando un momento fuerte y quisiera saber qué tengo a mi favor, cuál es mi desafío, qué tengo que trascender. Y eso se puede hacer, ¿no? Eso también se trabaja mucho, el acompañamiento desde ese lugar de, una vez que conocí mi propia constitución, después ir viendo cómo va afectando cada energía que va transcurriendo, que el cielo está en completo movimiento todo el tiempo, entonces eso está bueno. Muchas veces la gente logra identificar cómo afecta o qué afecta más. Y entonces empiezo a estar más atenta a ese tipo de información que circula y que está fácilmente disponible también. Claro. Es como esto del acompañar, es más bien es un enseñar, ¿no? Es un trabajo también educativo de alguna manera, ¿no? Esto de empezar a conocerse, de enseñar a cada uno a conocerse y después cada uno va teniendo consultas o va teniendo, pero en la medida que más va ahondando en su conocimiento, cada vez es más natural, digamos. A mí me gusta bastante lo que estás planteando más allá de la astrología, porque lo veo en general con la gente, y este es este proceso de enamorarse de uno mismo. Claro. En la medida que yo veo las cartas y empiezo a reconocerme y empiezo a descubrirme y entonces quiero más y entonces me comprometo y entonces me entiendo y entonces me respeto y entonces me cuido y entonces soy amable conmigo y bla, bla. Hay un proceso ahí bastante interesante y bastante amoroso, ¿no? En eso. Sí, sí. Y no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Eso es real también. Entonces, es parte de el conocernos y esto de tomarnos y aceptarnos, ¿no? Es como parte fundamental y empezar ese proceso de ir perfeccionándonos. Quiero De tomar alguna este, manera. quiero tomar este punto que estás comentando, Cari, porque muchas veces estamos mirando en el proceso del afuera, del otro, qué sé yo, y no estamos comprometiéndonos con el nuestro, ni lo estamos mirando, ni nos estamos haciendo cargo. Entonces, tenemos que dejar de sostener esa energía afuera y empezar a meterle todo adentro para Total. eso que vos planteás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es tal cual, es volver la mirada hacia uno, ¿no? Y cuando uno entra en esa variante, es más difícil cada vez hacer juicios sobre los demás, ¿no? Claro. Porque uno empieza a tenerse compasión, ¿no? Eso es verdad. Compasión Eso es desde verdad. ese lugar del acompañamiento y del conocerse y del aceptarse, y empieza por ende, como es adentro es afuera, a hacerlo con los demás, ¿no? Es como Sí. algo que se abre como una flor, ¿no? Es muy interesante eso y es muy potente. Eso. Me parece buenísimo lo que planteas también, el tema de la compasión y con uno mismo y al Sí. respeto, ¿no? A veces nos forzamos, a veces nos descuidamos y bueno, obviamente todo depende de lo que aprendemos, ¿no? Uh-huh. Te quería hacer Totalmente. una consulta. ¿Qué pensás con respecto a todo este tema del equilibrio, el empoderamiento, con respecto a la energía masculina y femenina? Y nosotros vivimos en un universo dual, ¿no? Lo tenemos incorporado así, ¿Mm? femenino o masculino, polaridad, ¿no? Blanco o negro y todo de esa manera. El tema es reconocer que nosotros en nosotros mismos tenemos un masculino y un femenino y Uh-huh. poder darles expresión a ambos principios
es parte de ese equilibrio, es ese equilibrio, ¿no? La neutralidad es ese lugar al que vamos, pero por supuesto que tenemos que primero reconocernos, ¿no? La Ujú. neutralidad, la unidad en realidad, somos componentes, primero que aparte somos seres completos, ¿no? No necesitamos ningún complemento, ninguna completud de una fuera. Eso viene con esto de femenino o masculino y la media naranja. Es todo el mismo rollo. Eh, Nosotros estamos constituidos completos y nos relacionamos así con el mundo, con lo que nos rodea. Y también nos tenemos que relacionar internamente así, tenemos que encontrar ese femenino y ese masculino que pueden estar muy divorciados adentro nuestro y empezar a tender lazos de uno al otro, ¿no? Es esa energía que nos habita, eh, que es única, digamos, está en unidad, no, no reconoce separación, salvo la que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces eso también es muy importante. ¿Se puede trabajar ese aspecto desde la astrología? Sí, totalmente. Tenemos a Me Marte. refiero no a lo masculino y femenino como algo de lo sexual y lo energético puro, sino este tema del equilibrio desde la expresión de la sensibilidad, desde lo Claro, femenino y desde de lo pragmático, la estructura de lo masculino, por ejemplo, ¿no? totalmente, totalmente. Primero en reconocerlo, ¿no? La energía de Venus, la energía de Marte. Tenemos eh, los elementos y cómo se van relacionando, no con el afuera, con nosotros, ¿no? Dentro nuestro, cómo los relacionamos, qué expresión le doy a cada uno, cómo los reconozco, pero bueno, volvemos nuevamente con esto de hay que ponerse a reconocerse, disponerse a reconocerse, y eso es muy importante. Che, Cari, comentabas algo que me parece interesante que tiene que ver con los elementos, ¿no? Y hablando de lo masculino, lo femenino, los elementos y todo esto, tiene que ver también con conocer otras partes de la propia naturaleza que también confluyen e influyen en nosotros Total. y cómo las debemos usar, ¿no? Porque a veces somos, no sé, quiero, ya que está, mira, te voy a hacer una pregunta. Viste que está todo este tema a nivel sociedad también del machismo, el feminismo, pero no lo estoy hablando de las antípodas, lo estoy hablando desde la estructura del mandato, ¿no? Entonces, no, porque mi marido es muy machista, no, porque no sé qué cosa. Entonces, estamos pimponeando, pero es como tirando la pelota afuera. Él es así, se expresa así, y entonces yo, ¿dónde me quedo parado? Claro, ¿Entendés? sí. Entonces, ¿cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo ves para, no te digo desarticularlo, pero para empezar a transformarlo, disolverlo y a usarlo de forma poderosa, nutritiva y transformadora, ¿no? Sí, yo creo que tiene todo que ver con la observación, ¿no? Si yo estoy viendo a una persona machista en mi realidad y en mi vida, y bueno, tendré que empezar a preguntarme qué de eso tengo yo, qué hay de mí ahí. Nada que esté en mi realidad es ajeno, ¿no? A lo que creo, a lo que pienso, a lo que me constituye. Entonces, para poder desarmar eso, que aparentemente me molesta y me viene de afuera, tenemos que poder empezar a reconciliarnos con esas partes que también tenemos de machismo y de violencia o de agresividad, y empezar a mirarlas y empezar a darles una voz para poder disolverlas o para poder integrarlas, ¿no? Creo que siempre lo que viene aparentemente de afuera, tengo que hacer una mirada para adentro para ver de dónde viene, ¿no? Mm. Eh, Es me- interesante, ¿no? es interesante, No es esa mirada, no, me parece. Se me- cortó. sí, sí, pero fue instantáneo, ¿no? Me parece interesante y te voy a decir por qué, porque Ah, quedé pensando también lo que vos decías. Fíjate que ahora tenemos en Argentina este caso del expresidente, las acusaciones, el tema del maltrato y todos los temas. Y entonces, escuchándote lo que mencionabas también,
todo esto refleja una parte de la sociedad y nuestro inconsciente, ¿no? No Sí, es ajeno a nosotros. claro, no es tan ajeno a nosotros. Y yo creo que en la medida que más nos escandalice algo, más tenemos que prestar atención y mirar para adentro. Porque hay algo de eso, que es lo que me llama la atención, que tengo que mirar adentro mío. Es como una invitación, ¿no? Yo creo que mucha gente es muy resistente a esto de que lo de afuera tiene algo que ver conmigo adentro, porque no es fácil, ¿no? Verse en un contexto, no sé, de violencia, o reconocerse violento, o reconocer nuestras partes agresivas o nuestras partes maltratadoras. Entonces es como mucho más cómodo y más seguro ponerlo afuera. Pero creo que este tipo de situaciones que vos contás, que son públicas y que son algo que está en todos los medios y demás, está bueno ver cuánta incomodidad me causa, cuánto ruido me hace. Y ese ruido y esa incomodidad son invitaciones para mirarme. Es como una punta, ¿no? Por No, vos. no, está perfecto. Me quedo pensando porque eh, hay un concepto también que yo tengo como ancla dentro de las cosas, en el día a día inclusive, que tiene que ver con los mensajeros. ¿Tá? Se te cruza una noticia en el diario y aparece tal noticia. Vas a Galva Panadería y escuchás un comentario de algún tema. No sé qué cosa y te dicen algo o aparece una persona y te pasa algo. Todos son mensajeros de algo. Ujú. Total. Entonces, no es algo que nos pasa y nos pasa y nos pasa y la vida Claro. pasa y todo ese tema, sino que nosotros estamos creando realidad y también irradiamos lo que aparece en nuestra vida. Entonces, para mí es muy importante el tema de los mensajeros. Inclusive las apariciones de personas nuevas o que volvió una persona después de mucho tiempo, o no sé, el cruce de camino con alguien, o justo una persona que te dijo una sola palabra y nunca más la viste en la vida, siempre se aparece algo. Pero algo te estás diciendo a vos mismo, ¿no? Total. Es así. Hay que prestar mucha atención siempre. Bueno, Karina, estamos como llegando al final también. Queremos contar varias cositas. Primero, eh, mencionar que, bueno, vos, Karina, sos astróloga y queremos darle mucha manija a la astrología como herramienta para la transformación. Sí. Yo abordo desde la metafísica y vamos a empezar como también a generar talleres y espacios también de vinculación personal para que podamos trabajar estas cuestiones. Así que Sí. quiero compartir eso, vamos a estar como mucho más activos de ahora en adelante. En breve vamos a empezar a hacer invitaciones por las redes sociales para que ya no sea solamente un pimponeo entre nosotros, sino que la gente pueda participar con sus cosas, que nos interesan Total. mucho, aprender también de la experiencia de los demás, aprender de la Claro. sabiduría de los demás, ¿entendés? Y queremos generar ese espacio también. También quiero dejar abierto, Karina, para que lo cuentes un poco lo que estás como pensando por ahí hacer, que tiene que ver con este tema de los trabajos de mandalas, para que la gente empiece a abordarse, a observarse y reconocerte, porque te lo digo desde Gastón, me parece súper, súper interesante el tema de reconocer la impronta de los planetas que existen en mí, que es como la llave álmica para que yo exprese algo. Sí. Entonces, conectarme con mis planetas significa conectarme con esa llave que va a abrir un cofre de cosas que tienen que ver conmigo mismo y que fue algo que yo elegí antes de nacer, ¿no? Entonces, Totalmente. me Sí. parece fantástico, fantástico eso. Sí, sí. Es como yo siempre digo, es como una antena, ¿no? Es la configuración de nuestra antena para comunicarnos con el universo. Y es un montón. Mi trabajo es eso, facilitar el conocimiento personal de cada uno a través del mandala zodiacal que cada uno porta, ¿no? El propio. Y habilitar ese conocimiento. Esa es mi misión, digamos, y mi tarea. Y
y bueno, acompañar en todo lo que eso significa, porque es un camino, ¿no? Es un camino a recorrer. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy Estamos bueno. ansiosos porque empieces a ejecutar esto. Sí, sí. No, sí, es un viaje de ida. Está bien. No hay boleto de vuelta. No, 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 para Está nada. perfecto, está perfecto. Bueno, Cari, me despido de vos. Dejo abierta también la invitación a la gente para que cuando nos escuche nos pueda preguntar. Vamos a activar más las redes sociales también para esa instancia. Así Sí, que nada, lo seguimos esperando y seguiremos publicando distintos temas para que puedan abrir la cabeza y el corazón. perfecto. Buenísimo. Bueno, Cari, te mando un Bueno, besotón y nos vemos la próxima. nos vemos. Dale, Chau, chau. chao, chao.